tengo un poco más de preocupación, por más de que no se exprese en el precio del dólar, porque no veo que haya, por lo menos en el actual gobierno, alguien pensando en eso. Y después también hay una pregunta que un poco mezcla las dos miradas, que es que por más de que estamos viendo el precio del dólar, la inestabilidad del gobierno, la inestabilidad financiera, hay alguna inestabilidad social que se está cocinando, no sé, si vos siempre estás esperando que haya un 2001 donde haya estallidos, saqueos, etcétera, tal vez eso no lo veas, pero sí se está cocinando y se está dando como un resquebrajamiento social por situaciones de falta de empleo, de multiplicación de empleos precarios, que sigue siendo tal vez 44% salió el dato el otro día. una situación laboral que por ahí es más grave que el desempleo. Así como en los 90 se miraba el desempleo y llegó a ser 18%, hoy el desempleo ha subido muy poco, bordea el 8%, pero hay mucho empleo precario para tratar de que la gente llegue a fin de mes, entonces hay una peor calidad de vida, y después todo eso, que es un proceso que se da en simultáneo, va generando una especie de gran grieta social entre gente que está mejor parada en materia educativa, en materia de ingresos, que se beneficia del dólar bajo, que puede mejorar su calidad de vida, y una parte de la población que está muy precariamente empleada, con muchos problemas para llegar a fin de mes, que va perdiendo acceso a servicios públicos. Entonces yo no sé cómo esa grieta social va a terminar canalizándose los próximos 2 años o los próximos 5 años, gobierne quien gobierne. Entonces la pregunta de cómo la ves me dispara como todos esos escenarios que son como capas de cebolla, y me hace difícil responderte breve, y en todo caso te puedo decir que la veo como con una especie de superposición de complicaciones, desde lo más coyuntural a lo más profundo. También algo que podemos llegar a notar nosotros es que durante el 2023 uno de los principales problemas fue la inflación. Fenómeno que ahora está tapado, pero que el gobierno lo tiene muy presente y sabe que dentro del imaginario popular ese fue el gran problema de Sergio Massa, del gobierno de Alberto, y que más allá de que ahora la inflación, no tengo los números, pero está en el 3, 4, digo, el problema no es ese, el problema ahora son los bajos salarios, el problema ahora son el desempleo, el empleo negro, que te planteen en este contexto una reforma laboral para que vos trabajes 13 horas y sigas manteniendo la lógica de, bueno, emprendedor que va en busca de llevar a cabo su empresa. Hay un montón de factores, me parece que es curioso también que los sectores populares y los sectores también de altas riquezas impugnen la inflación por encima de la baja de salarios y del desempleo actual que hay hoy en día. Eso siempre nos hace un poco de ruido. No, lo que pasa es que se van dando como ciclos, y la inflación que se vivió a fines de 2023 era un delirio. La generación mía, yo tengo 44 años, ustedes no tienen 20 todavía, ustedes seguro no vieron un periodo con la inflación que se vio en el 2023. Yo era muy chico, tenía 8 años, 9 años, 10 años cuando fue la hiper de Alfonsín o de Menem del 89, del 91. Lo que se vio en el 2023 fue un descontrol, no sabías dónde paraba, se aumentaban los precios día por medio. O sea, estuvimos al borde de un quilombo grosso, una inflación de casi 200%. Y respecto de lo que vos decís, Milei llegó con la promesa de bajar la inflación, y hoy el gran activo que tiene para mostrar en toda discusión política es que en el noviembre del 23, último mes full de Massa como ministro de Economía, la inflación era 12,3 y ahora la inflación es 1,9 por mes. Entonces, como demanda social de bajar la inflación, él puede decir, bueno, no la solucioné porque sigue siendo cerca de 30% mensual, es decir, 30% anual, pero la inflación es mucho más baja. Sí, estoy para mate. No sé, te cagué. Perdón, ¿te puedo repreguntar en eso? Sí, ahí te dijo, pero para que redondeo la idea. Lo que digo es que hay un espejo retrovisor, que hay una parte de la población, veremos qué pasa en la elección del domingo, cuánta es esa población, pero hay un espejo retrovisor que le da favor al gobierno. Que yo llegué prometiendo baja inflación, era 12 cuando estaba más a full en noviembre, y ahora es 1,9. Lo que pasa es que ese espejo retrovisor tiene una contra, que es que vos podés tener más estabilidad. Puede haber sido una demanda muy importante de la sociedad, la estabilidad que lo llevó a Milei al poder, pero no podés disfrutar las mieles de la estabilidad si no llegás a fin de mes, si los salarios te quedaron muy atrasados, si los servicios públicos quedaron ya adelantados. Entonces, el balance de te prometí un poco más de estabilidad, había una inflación descontrolada y ahora hay menos, le da favor. Ahora, vivo peor es una contracara
de lo que fue haciendo el plan de Milei hasta acá, que yo no sé si ya no le aluna el efecto del espejo retrovisor que hace decir, che, mirá lo locura que eran los precios, ahora está más tranquilo. Che, pero ahora estoy pasado de roja con el laburo, no llego a fin de mes, me queda muy poca plata después de pagar los servicios públicos. Ese balance es el que se va a ver cómo se juzga en alguna medida en las elecciones. Sí, decime. Sí, te hago un mini bocadito y te dejo ya no hacer la pregunta. Hay dos cosas. Primero, vos mencionabas en el principio esto del extremismo que hay en la opinión pública de se viene el 2001, se estalla todo. ¿Crees que eso en algún punto hace que esta cuestión de vivir peor pero con la estadística mejor como que baje? No sé cómo explicarlo, pero digo, si vos pensás, estás en un clima donde todo el tiempo se está esperando el próximo estallido, la próxima devaluación, todo, ¿crees que capaz estas condiciones de vida que empeoran mientras la estadística mejora, entre muchas comillas, como vemos que hay algunos parámetros que suben, hace que se tape esa situación a la hora de la opinión pública? ¿O te parece que la realidad siempre se termina presentando? No, son momentos distintos aparte. Yo quiero discutir una cosa. Para mí le baja el precio a que la inflación hoy es menor, decir la estadística mejora como si fuera unas comillas. Hoy la inflación es menor, o sea, si vos te peleás con ese dato, para mí es un punto de partida que pifia, porque en todo caso lo que hay es peores condiciones de vida porque la gente tiene menos ingreso disponible después de pagar los servicios, pero pongámonos de acuerdo que hoy la inflación es menor que la locura que dejó Massa, o sea, si no partimos... No la bajó del todo, sigue siendo 30%, hizo un plan muy doloroso para llegar hasta acá, en ese punto yo te lo comparto, pero para mí no hay discusión de que hoy la inflación es menor que la que dejó Massa. No, eso sin duda. Lo que digo, respecto del punto que vos decís, la pregunta que me hacen a mí o que todos respondemos, o que siempre está el fantasma dando vuelta, de si se viene un estallido, la podés haber escuchado por hacer un recorte varias veces desde el 2018 para acá, cuando empieza la corrida en el gobierno de Macri. 2018, que se recurre al Fondo Monetario, el dólar pasa de 15 a 23 en el Mundial 2018, de 23 a 40. Bueno, decía, esto es Argentina, el dólar está pasando de 15 a 40. ¿Cuándo vuela todo? Te preguntaban en el gobierno de Macri. No voló. Decían, de golpe después en el 2019 pasó de 40 a 60. La gente iba a sacar los depósitos y se los daban, pero entonces la pregunta era, ¿está habiendo otra vez, se viene un quilombo en los bancos? ¿Va a venir un corralito? Apareció el ministro de Economía de Macri, Lacunza, y un día me acuerdo en el entretiempo de un superclásico, un domingo, juntó a los banqueros en el Banco Central para decir, a partir de mañana abrimos los bancos a las 5 porque la gente quiere sacar los depósitos. O sea, había un quilombo de el dólar subiendo de 40 a 60 y la gente yendo a sacar los depósitos a los bancos. Y la pregunta era, bueno, se viene el acabose, se viene el corralito. Y los bancos te daban los dólares y el dólar llegó a 60, perdió la elección por muerte de Macri, encima se decía, no es un gobierno peronista, se está yendo en helicóptero mañana, o sea, esto colapsa. Macri terminó, entregó el poder, ganó Alberto Fernández, con Alberto Fernández, triple comando, no sabía quién mandaba, la inflación llegó, de la que le dejó Macri 54, llegó a 100 con el primer tramo, el dólar arrancó en 60, terminó, ¿en cuánto? En cerca de... El paralelo cerca de 600. Vos decís, pasaron un montón de cosas que si yo te las cuento en la historia argentina, el dólar duplicándose, el dólar triplicándose, los alimentos subiendo 100%, la comida disparándose, muchas veces vos me hubieses dicho, se vino el 2001, o sea, se fue toda la mierda, se fue en helicóptero, la gente quemó todo, hubo saqueos, ¿viste? Yo te cuento una serie de cosas que vienen pasando desde el 2018 para acá, que empieza la crisis cambiaria, crisis política, crisis económica, disparada de la inflación, vos me decís, bueno, entonces sí, ¿cuándo se llevaron todo? ¿Cuándo arrasaron con los supermercados? Y no pasó. Entonces, lo que yo digo es que hay algo que tal vez se está dando que es muy distinto a eso, tal vez no tiene la misma violencia, pero sea igual de malo, que es que no se dio un estallido, sino que se fue dando un empobrecimiento sostenido de la población. Sí, coincido completamente. Entonces, con el agregado de que en el 2001 no tenías organizaciones sociales, no tenías programas sociales, no estaban los planes del Ministerio de Desarrollo, como se llamara, no existían las organizaciones sociales, no tenías la UH, todo eso hace un colchón, la tarjeta alimentar, todo eso hoy hace un colchón, o viene haciendo un colchón anti-estallido, que al mismo tiempo evita lo peor del 2001, pero ha habido un empobrecimiento que hace que la gente multiplique los trabajos, tenga trabajos sin seguridad social, compre productos de segunda, tercera marca, etcétera, 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 deje de consumir determinados servicios públicos y te hace un panorama distinto. Entonces, no sé si respondo la pregunta, pero
todo el tiempo va a venir siempre con la memoria presente el tema de cuándo se viene el 2001. Y tal vez cambió tanto el escenario que no sé, toco madera, tal vez no se venga nunca, pero las condiciones empeoren sistemáticamente. Y solo para, no sé quién decía, respecto de cómo valora la sociedad la inflación. Hay algo ahí que está bueno para ver, que es que según qué trauma pasaste antes de un determinado cimbronazo, te bancás un determinado tipo de costo para tener un determinado tipo de beneficio. Por ejemplo, cuando se produjo el 2001-2002, el desempleo había sido muy alto, la pobreza había sido muy alta, y cuando asume primero Duhalde, que la economía empieza a crecer, y después Kirchner, la gente bancó que volviera la inflación al 20 y pico %, primero al 7, después al 15, después al 20 y pico, y muchos años de 20 y pico %, porque había preferido tener un poco más de inflación, porque el recuerdo fuerte del trauma que habían tenido era mucho desempleo, mucha recesión, mucho malestar por falta de actividad. Cuando vos ves, si te vas a la historia del mundo, no sé, Alemania tiene el trauma de la inflación que lo llevó al nazismo, y por eso tiene mucha más tolerancia toda Europa para que el Banco Central de Alemania marque una política muy austera, porque el recuerdo, el trauma de esa sociedad es, no podemos volver a tener inflación porque terminamos en el nazismo. Si vos te vas a Estados Unidos, en el 29 tienen una crisis de mucho desempleo, de mucho parate en la actividad económica. Entonces Estados Unidos tiene, estoy haciendo como una mega generalización, ¿no? Desde aquel entonces, una priorización de, si hay que tener un poquito más de inflación para tener un poco más de actividad, tengamos. El trauma que marca eso es lo que sufrieron el desempleo. Entonces, si vos tuviste un trauma de desempleo, te bancás un poco más de inflación en un momento para tener más empleo. Si vos tuviste un trauma de inflación, y tal vez te bancás un poquito más de malaria para no tener inflación. Claro, La pregunta es, ¿cuánto nos truló la cabeza la inflación descontrolada del final del gobierno de Alberto Massa y Cristina? ¿Cuánto nos afectó en materia de cuánto la gente se aguanta malaria con tal de tener baja inflación? Hasta el primer año, el 24, parecía que había una especie de balance que le daba positivo. Mire, la gente se banca la malaria porque estaba tan loca con la inflación que dejaron, que estaba haciendo el esfuerzo, entre comillas. Tal vez eso se acabó, no lo sabemos. Y además, breve cosita, no hay que tampoco correr con la lógica cinista de, por ejemplo, Milei dice, si la gente no llegara a fin de mes, tendría que haber gente muerta en la calle. Qué cosa. Si yo estuviera cerrando los hospitales, las universidades, tendrían que haber cerrado. Y es, más allá de el final, que es lo que ves vos, en ese tramito está el buen pasar que tiene que tener la gente. No es el sacrificio en pos de un paraíso, un lugar mejor, que esa es la lógica que se impuso, que lograron imponerla y que logró penetrar, porque en pos de que no haya más inflación, bueno, nos hagamos un poco de ajuste, algo había que hacer, siempre está rondando esta idea. Y es complicado extraer eso y decir, bueno, algo hay que hacer, pero que no cargue sobre las espaldas de toda la gente. Bueno, me vuelvo al tema central de este domingo, perdón así tan rebuscado. Te queríamos preguntar respecto a las elecciones. Creo que era tu pregunta, Colo, pero no, de hecho de Ian, tengo Dale, entendido. perfecto. No, pero igual, volviendo un poquito a esto de lo que decías de los traumas que van dejando, nosotros tenemos un tema que tenemos de los dos tipos de traumas, o sea, traumas como el de Estados Unidos, así muy recesivo, donde se plancha la economía, o como el de Alemania, ¿no? Expansión, inflación. ¿Cómo se concilia eso? Porque nosotros estamos todo el tiempo en esto de expandimos y después de repente tenemos que terminar metiendo un ajuste bárbaro porque se va la inflación a la mierda. Pero ahora lo que nos está pasando es que ni siquiera está creciendo la economía en estas etapas expansivas. O sea, ¿cuál es el trauma si son los dos traumas? Nosotros tenemos un problema anterior. Más allá de que pagamos los costos de cada momento de crisis, y hay un momento donde hay una crisis y la gente se banca un ajuste, o hay una crisis y la gente se banca un poco de inflación, hay un problema previo, que es que no hay como una especie de, aunque la palabra suene chota, consenso en el país, transversal entre fuerzas políticas opositoras, u opuestas mejor dicho, que garanticen cierto crecimiento sostenido con estabilidad. Hay periodos de crecimiento donde te vas cocinando, mientras aprovechás el crecimiento te vas cocinando más temprano que tarde la crisis. Entonces esa es la historia argentina, los ciclos que le llaman de stop and go, las mil maneras que tenemos de llamar a que no tenemos una manera de balancear, tener un mercado interno donde la gente tenga poder adquisitivo alto y consuma,
y un precio del dólar y una competitividad de lo que producimos que se exporte, porque hay una gran discusión, hay textos escritos, hay ensayos sobre cuál es el precio del dólar de equilibrio para que eso funcione, cuál es el consenso entre el mercado interno y la exportación que tiene que haber. Entonces estamos con un quilombo o previo o paralelo a lo que viven las sociedades cuando tienen un trauma y enfrentan cómo desarrollarse. Entonces no está resuelto todavía cuál es el balance ese entre mercado interno y exportación. Y después hay un agregado que queda muy en evidencia con este gobierno, que es que imagínate que tuvieran en su programa económico, que es a como dé lugar bajar la inflación, a como dé lugar sea con el sufrimiento que sea, y lo consiguieran y de golpe dijeran, che, loco, yo no te prometí que iba a ser un país lindo, te dije que iba a bajar la inflación y arrasé con todo y bajé la inflación. Vos aceptaste el costo. Claro, imagínate que eso pasara, porque tampoco pasó. O sea, hasta ahora viene siendo un determinado costo. En materia sobre todo de calidad de vida, porque hay indicadores sociales que se dispararon para peor y después bajaron, pero imagínate que hubiera una baja en serio de la inflación a niveles de países sin inflación, que no estamos ahí, estamos en 30. Los países sin inflación tienen 3% de inflación al año, o sea, eso no pasó. Si pasara, sería una estabilidad muy triste en un punto, porque hay una renuncia ideológica del gobierno de Milei a pensar el país desde el Estado. Pues, a pensar el país del Estado. Voy a decir algo, hacer lo que está haciendo en un punto Donald Trump, que es quien lo sostiene, que es decir, che, pará, ¿qué tenemos que producir? ¿Qué nos conviene producir? ¿Qué tenemos que tener de formación de recursos humanos, de universidades? ¿Qué universidad tenemos que tener? ¿Cómo tiene que ser tales carreras? Che, ¿cómo está la educación primaria, la secundaria? ¿Eso machea con lo que está produciendo la industria? O sea, si tuvieras el logro para el plan de Milei, con el costo que sea de tener estabilidad, que para Argentina sería un valor porque no hemos tenido estabilidad sostenidamente, te quedarías diciendo, che, al final obtuviste estabilidad, pero tenés las universidades hecha bosta, la ciencia destruida, entonces ¿cómo vas a producir más ciencia para producir mejor industria? Sí, es estable, no sostenible quizás. Exacto. Es un modelo muy de la hora. Exacto. No, puede ser macroeconómicamente estable, pero vos decís, che, no lo veo sostenible desde la producción, desde el sistema educativo y en definitiva desde la calidad de vida, porque vos haces una macroeconomía estable para que la gente viva mejor. También es cierto que cuando vienen gobiernos que tienen el discurso de pensar el modelo productivo, la educación y la ciencia, no hacen un esfuerzo por tener una macroeconomía estable y los beneficios que consiguen en materia de ciencia, de educación y de producción terminan pagando el costo de que la economía o la macroeconomía termina siendo un quilombo, porque también es cierto que vos no podés construir un... Para mí es cada vez más claro después de Milei que vos no podés construir un país o estable con muerte de la paz de los cementerios y sin Estado en salud, en educación, etcétera, como tampoco vos podés construir un país solo con inversión en educación, en salud y con un modelo productivo si la macroeconomía es un quilombo. O sea, está quedando cada vez más evidente que tenés que juntar las dos cosas. Siendo el ejemplo de solo gobierno Alberto, pero mirando para atrás, ¿a vos te parece que no ha habido un gobierno que lo ha podido balancear? Bueno, sí, me parece que es el gran... para ir a la historia reciente, es el gran déficit de los mejores momentos del kirchnerismo. O sea, Néstor tuvo momentos de crecimiento con estabilidad y baja inflación, que fue la salida, gracias al dualdismo, del primer mandato de Néstor, y a partir de ahí empezó a perder la autonomía energética, a perder los dólares, a quedarse sin reservas de petróleo y de gas, a regalarle YPF a la familia Eskenazi, y empezó a hacer un montón de medidas que conspiraron contra las bases con las que había conseguido crecer sin inflación. O sea, para mí el gran momento del pifie, si vos querés yendo a la historia reciente de cuando había algo que podía confluir las dos cosas, hay un momento donde yo, por lo menos, yo me agarro de los pelos. Néstor en el 2005-2006 tiene la economía creciendo, la inflación en un dígito, el tipo de cambio recontra alto, o sea, estabas exportando un montón, tenías superávit comercial y de golpe, como le sucede a todos, por priorizar la política, empieza a complicarse la vida, empieza a regalar la energía, a perder el superávit energético, a quedarse sin reserva, a tener que más tarde poner el cepo Cristina. Vos decís, me quiero morir, porque ahí empieza, del lado de las políticas no macroeconómicas del primer kirchnerismo, un montón de banderas que a mí me gustan. Che, educación, industria, ciencia, que vos decís, che, es por ahí. Ahora, si vos mientras vas haciendo eso, vas generando
los problemas de inestabilidad en la base, vos sabés que eso va a tener un problema en algún momento. Por lo menos esa es mi mirada. Por eso mi principal enojo con el proceso del kirchnerismo es el desperdicio de esa oportunidad, porque termina siendo una priorización de la acumulación política del núcleo familiar de poder en vez de un desarrollo de modelo de país. Y en realidad esa es la crítica que le hacen todos los que se empiezan a ir del kirchnerismo de aquel momento. Se empiezan a ir de La Baña para acá, se va Miguel Peirano, se va La Baña, se van un montón de economistas peronistas que dicen, che, mirá todo lo que nadaste para llegar a la orilla y la estás chocando o la empezás a desperdiciar o a chocar por un proyecto de poder. No es que le pasó a Kirchner nada más, le pasó a un montón de políticos que hay un momento donde ordenan algo y priorizan la corta y pagan el costo. Pero digo pensando en eso que vos me decís, no hubo ningún momento, hubo un momento donde tenías un montón de cosas a favor para profundizar, pero tal vez tenías que relegar un poco de poder en aras del orden fiscal o del orden macroeconómico, o de no regalar las reservas de petróleo, de gas, no regalar la energía, no regalar los subsidios, y no lo hiciste porque eso te costaba poder político. Entonces, otra vez, ¿quién no iba a estar de acuerdo con las banderas que en aquel momento el kirchnerismo levantaba, 6% para educación, aquello, lo otro? Pero hacerlo de manera tal que lo puedas sostener, porque si no, le terminás regalando esas banderas a la oposición, porque van a decir, ¿no viste que la chocaron? No, pero no era el problema de las banderas, el problema era que manejaste mal la macro por un destino de tu política partidaria. Pero bueno, esa es mi mirada. Y te hago una consulta ahí. Recién decías lo del cepo que puso Cristina. Y 2011 bueno, estoy hablando. toda la narrativa que tienen que tuvo Milei respecto al cepo. ¿Vos crees, con la coyuntura de hoy, que fue un error levantarlo? Y otra pregunta más que te hago. ¿Crees que respondía a una estrategia política o era solamente seguir el discurso de la libertad? No, fue... Cada vez se ve más un error levantar el cepo de Milei y tiene un punto en contacto con lo que estaba diciendo recién. Milei hoy está pagando mucho más los propios problemas de sus errores o de haber priorizado su estrategia política electoral que la herencia que le tocó recibir, porque en su momento tenía un quilombo que es la herencia que le dejó más a la inflación volada, qué sé yo. Aplicó una receta durísima y con mucho cuestionamiento para hacerla, pero aplicó una receta. Y de golpe consiguió, hacia mediados del año pasado, con costo social, con crítica, un punto de un poco mayor de estabilidad. Y le empezaban a decir, che, juntá dólares, acumular reserva, fíjate que vas a tener un quilombo. Y el tipo estaba en plan político, de querer acelerar la baja de la inflación pisando el dólar, comprándose un quilombo, de no querer comprar reservas porque quería que el dólar bajara más. O sea, empezó a generarse su propia crisis y la terminó completando porque también por cuestiones electorales o cuestiones de imagen o cuestiones de soberbia, levantó el cepo y no solo no compró reservas, sino que vio cómo se le terminaron yendo más de 20.000 millones de dólares a manos de los ahorristas. Que obviamente es muy popular levantar el cepo porque la gente abre el home banking, los que pueden, y compran dólares baratos. Pero en aras del país seguís pagando costos. Para mí hay un punto en comparativa con lo que yo recién te decía con el primer gobierno de Néstor, aunque suene loco. La política tuya partidaria te lleva a desperdiciar algún momento de algún logro que estás teniendo en materia económica. Haciendo un salto muy amplio, así como Néstor expandió muchísimo la tasa de crecimiento de la economía porque eso le generaba más consumo, generaba más popularidad, aun cuando le decían, che, se está recalentando la economía, no resiste tasas de crecimiento al 8%, te estás pasando de rosca con el gasto público, con el consumo popular, las tasas de interés muy bajas, esto te va a tener un quilombo, la gente está consumiendo demasiada energía, no estamos pudiendo reponer la reserva, etcétera, pero ganas, sos una máquina de ganar elecciones y la economía crece al 8%. Ahora, en la otra punta del escenario, hay un momento donde Milei empezó a ver, che, la inflación bajó de 7 a 5, a 3, a 2, pisando el dólar, pisando el dólar, pisando el dólar. Empiezan a decir, che, te estás comprando un quilombo y tu estrategia, porque era tu bandera política, era yo vengo a bajar la inflación, seguís pisando el dólar, te vas a comprar un quilombo, no tenés reservas, se te va a armar un quilombo. Cada vez que se negó a hacer eso, se fue comprando su quilombo. ¿Por qué? Por la estrategia política. Tuvo que ir a pedirle plata al Fondo Monetario. Cuando le va a pedir plata al Fondo Monetario, le dicen, che, empezá a juntar reserva. No empieza a juntar reserva y levanta el cepo, que es como poner una especie de ventilador que manda los dólares para el otro lado, que no es el Banco Central. ¿Por qué? Para priorizar la política. Y empieza a priorizar la política. Y se vuelve a comprar otro quilombo y tiene que ir corriendo otra vez al gobierno de los Estados Unidos
¿Por qué? Por priorizar la política. Y como tiene en la Casa Blanca un chabón que está recontra alineado ideológicamente con él, le vuelve a poner los dólares por lo menos hasta este viernes, hasta este domingo. Pero otra vez, se comprueba que por priorizar la política, por hacer, voy a decirlo como lo dirían los que hablarían desde la derecha sobre Néstor Kirchner, por hacer populismo en aquel momento de izquierda, ahora de derecha, te compras un quilombo y terminás más complicado que antes. Para mí hay un paralelismo bastante evidente. Ahora noto que vamos a volver igual sobre lo de Trump que dijiste. Tengo una pregunta sobre eso también. Sin embargo, me parece inevitable en vísperas de elecciones preguntarte qué tanto se juega Milei este domingo. Y por otro lado también, si te parece que el resultado de las elecciones puede llegar a tener un impacto directo en la macro, en distintas variables de la macro. Mira, yo te podría decir lo que pienso, que es que yo creo que da la impresión de que Milei se juega muchísimo, porque si pierde, pues no sé, si pierde la nacional por mucho, y va a ser un cimbronazo, sobre todo porque va a quedar con el boleto picado como que está de salida, y gobernar la Argentina cuando todos los factores de poder piensan que te vas en 2 años es difícil. Pero al mismo tiempo, en cuanto a las consecuencias de la elección, que es una elección legislativa, uno podría decir, mira, va a ganar un poco más de legisladores en el Senado y en diputados, pero no va a tener ni quórum propio, ni mayoría propia, ni nada, va a tener que negociar, cualquiera sea el resultado. El gabinete lo iba a cambiar, ya se le cambió antes. O sea, ya llega la elección con los cambios de gabinete que se le aceleraron, mostrando que no maneja la política de su poder ejecutivo, lo cual lo muestra también débil, porque él venía anunciando en todas las entrevistas, yo el 27 de octubre voy a cambiar el gabinete. Y el gabinete le empezó a cambiar antes de que él quería. Es espectacular. Se arrancaron a bajar. Se empezaron a bajar. Vos decís, ¿cómo, che? Vos no sos el presidente. Vos dijiste, yo el lunes voy a cambiar mi gabinete. Y no llegaste a que termine la semana y ya se te fue el canciller, tuviste que poner a otro, ya se te fue el ministro de Justicia. O sea, un nivel de debilidad y desmanejo muy preocupante, pero el gabinete va a cambiar. El gobierno se va a tener que relanzar y la política cambiaria, más arriba o más abajo, seguramente va a cambiar. No tanto por decisión del gobierno estrictamente, sino por decisión de la Casa Blanca, que es el que pone los dólares. Perdón, con lo del gabinete. A mí me sorprende mucho, principalmente el nombre que me sorprende mucho es Sturzenegger Economía y Seba Toto Caputo. No, que igual ya me parece que quedó ya hoy descartado. Caputo dijo que no. No, y aparte queda descartado porque le acaban de dar el puesto que dejó Gerardo Huerten en Cancillería, se lo acaban de dar a Pablo Quirno, y Pablo Quirno es mano derecha de Caputo. O sea, al contrario, en vez de irse Caputo... Es más Toto que Santi, era. Sí, no, es Luis Caputo, total. Lo que digo es, queda descartada cualquier salida de Luis Caputo porque hoy, con la designación de Pablo Quirno, incluso te diría, con la veña de la Casa Blanca y el banco JP Morgan sobre la gestión económica, están más firmes que nunca. Caputo en economía, José Luis Daza en economía, el nuevo secretario de Finanzas, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el canciller Pablo Quirno, es como todo un fronting bancado por la Casa Blanca y por JP Morgan, que me parece que está más firme que nunca. ¿Y lo ves más como una imposición de Besen directamente, de la Casa Blanca, o de JP Morgan? El gabinete conformado por JP Morgan. Mira, a mí me gusta escaparle a las teorías conspirativas, pero también es cierto que cuando pasan cosas, pasan cosas. Yo creo que el gobierno está muy entregado, pero no como la entrega de la soberanía, muy entregado por necesidad a lo que le pida el secretario del Tesoro de Estados Unidos. O sea, ha quedado al mando de la intervención cambiaria en un hecho inédito y es el que pone un montón de plata que Argentina no tiene para llevar el dólar más o menos contenido en 1.500 mangos a la elección. Entonces, tiene un poder de decisión y de veto el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que es indesmentible. Lo más importante de la elección del domingo, me preguntaba cómo impacta, qué sé yo, te lo resumo así. Lo más importante que pase con el resultado electoral que se conozca a las 9, 10 de la noche el domingo, es cómo lo tome la Casa Blanca. Porque vivimos viendo las últimas 2 semanas funcionarios, desde Donald Trump en público hasta Scott Bessent, interpretando cómo va a salir la elección. Es increíble, es inverosímil. Entonces, termina siendo lo más relevante. El domingo, cuando estemos en la tele o en la radio, viendo las coberturas, vamos a tener un búnker en La Libertad Avanza, un búnker en el peronismo, un búnker en, no sé, Provincias Unidas, pero lo más importante va a ver cómo es el búnker en Washington. O sea, ¿qué piensa? ¿Cómo lo resuelve? ¿Qué piensa Scott Bessent según que pase el domingo? ¿Milei sale más fuerte y va a tener la chance de reelegirse? ¿O Scott Bessent y Donald Trump piensan que está de salida?
cambia mucho según qué piense la Casa Blanca una cosa o la otra. Lo que pensaban era que se elegía presidente. Primero Obviamente que eso marca un poco también el desgobierno que es esta administración, pero ahora que queda claro que ya entendieron que es una elección de medio término, van a tomarlo como un dato de ¿está de salida estos próximos 2 años o todavía tiene vida propia? Si tiene vida propia, negociarán, le darán más poder a Santiago Caputo, que hoy parece ser el interlocutor validado por la Casa Blanca. Si tiene menos vida propia, le van a tratar de imponer gobernadores o gente de los gobernadores de Provincias Unidas para apuntalarle el gobierno. Y de manera de hacerlo, no tienen ni más ni menos que la billetera. Porque el día que haya un mínimo gesto de la Casa Blanca de que no están los dólares para bancar, va a haber un sacudón en la economía. Jairo, con esto, lo hemos hablado en el programa de JP Morgan y toda la cuestión, pero hoy lo hablaba con mi amigo Agustín Cordero, que es el que consigue esta entrevista, que fue uno de los encuentros. Jugador de Tristán Suárez, felicitaciones. Agustín Cordero es el chino, el Así de es, Vete el China. chino. Grande Agustín Cordero. Grande Agustín, que hoy entrenó con Primera, le mandamos nuestras felicitaciones desde acá. Pero hablábamos de esto que hablaste hoy en Buenas Tardes China, de la cuestión de los nuevos préstamos que están armando desde JP Morgan, que da la coincidencia que se arman justo cuando el CEO está acá en Argentina. ¿Cómo es que le explicarías a la persona que está mirando el programa, que es la única vez que se relaciona con la política en la semana, qué carajo es JP Morgan y por qué es el eje central del gobierno que parece un ministerio más dentro de la estructura del Estado? No, JP Morgan es el banco tal vez más importante del mundo o más importante de Wall Street, para no pasar por arriba a los bancos chinos, por ejemplo, pero de la banca privada sinónimo del mercado financiero de Estados Unidos, que es Wall Street, hay un banco que es emblemático y que es casi sinónimo de esa banca, que es el banco que fundó hace más de 200 años un señor que se llamaba John Pierpont Morgan. Ese banco, que tiene más de 200 años, maneja, para que vos te des una idea, activos financieros por un número que no te entra en la cabeza, que son 4 trillones de dólares, que serían nuestros billones, o sea, 4 millones de dólares, muchas más veces que todo lo que produce Argentina, lo maneja JP Morgan en activos financieros. Tienen en su consejo de asesores a ex primeros ministros como Tony Blair, entre los socios tienen a ex funcionarios de alto rango de Estados Unidos y es un actor central del mundo financiero, pero con tanto volumen de capital, capaz de entrar y salir de un país y generar una inestabilidad, capaz de financiarte un agujero fiscal y darte estabilidad que no podías cubrir de otra manera, capaz de financiar inversiones, como anunciaron la semana pasada, en industrias críticas alineado a la Casa Blanca, que es un actor del mundo financiero con peso político. Eso a nivel global, ¿no? Imagínate un actor de semejante peso cuando lo pones al lado de lo que ellos llaman un país emergente, que es un país muy pequeño donde las necesidades financieras que tiene nuestro Estado para cubrir sus baches son insignificantes al lado del volumen de guita que maneja una institución así. Esa asimetría te refleja que de golpe sea muy relevante lo que la cabeza de ese banco o ese banco a pedido de la Casa Blanca haga con sus fondos en relación a Argentina, ya sea que financie inversiones acá o se vaya. Digo todo esto porque hoy en día JP Morgan está trabajando, lo dijo el otro día justamente Pablo Quirno cuando era secretario de Finanzas, en una operación de recompra de bonos para tratar de que baje el riesgo país. Paréntesis, el riesgo país es un indicador que inventó JP Morgan. Además, al mismo tiempo, hay que decir, la plana mayor del Ministerio de Economía se formó en JP Morgan, el nuevo canciller se formó en JP Morgan. Si lo querés ver de manera conspirativa es, todos son empleados de JP Morgan y van a responder a cualquier llamado que le hagan desde el banco para responder a sus intereses. Yo no llego a ese nivel de conspiranoia, pero sí hay una influencia mucho más directa, que en todo caso esos contactos personales no hacen más que lubricar y facilitar. El que tiene la billetera es el Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro de Estados Unidos está alineando a todas las multinacionales a que trabajen en cooperación con los intereses nacionales de Estados Unidos. Y JP Morgan no es nada más ni nada menos que una de las más grandes multinacionales financieras en ese sentido. Van a ser claves en la definición por acción o omisión de lo que pasa en Argentina. Antes de todo esto, hace 4 meses, un documento de PDF de JP Morgan que salió un viernes generó una corrida en Argentina. Un PDF que sacaron los gringos. Un viernes, además. Un viernes, diciendo
es hora de hacer una pausa en nuestras inversiones en Argentina. Es verdad que... me acuerdo. Imagínate. Ahí es donde Ya me yo había pensé que olvidado. se iba todo el carajo. Ahí es donde Está me bien, sumé. ahí se empezó a mover el dólar, pero imagínate que fue un mail que mandaron con un PDF firmado por Diego Pereiro, que es un uruguayo que maneja la mirada de los economistas para América Latina. De ahí para arriba puede ser muy decisivo lo que haga JP Morgan. Hoy se está juntando, antes de irse, el CEO mundial que vino a la Argentina, Jamie Dimon, con Javier Milei. Tiene una alineación total en materia ideológica. Yo el otro día me colé en un encuentro que hizo con los empleados por videoconferencia y el tipo en un momento se reía y gritaba ¿dónde está mi motosierra? En inglés. Está muy alineado. Pero acto seguido dijo, yo si voy a traer 10 mil millones de dólares, cambio chico para JP Morgan, si voy a poner 10 mil millones de dólares, quiero garantías. Un vuelto, cambio chico. Quiero garantías, dijo. O sea, hasta el más mileísta como Jamie Dimon, el CEO global de JP Morgan, dijo, igual esto es Argentina, todo bien Milei, pulgares arriba, yo traigo 10.000 palos, pero dame una garantía de que la voy a cobrar. Sí, Porque- no es todo alineación ideológica y buena Claro. voluntad. Y siguiendo esta línea de que no es todo buena voluntad, ¿qué espera capaz la administración de Trump en decir vamos a jugarnos uno Lincoln en Argentina? ¿Qué me quiero llevar de eso? Más allá de que Milei esté salido o no. No, la posición de Trump es clara y la ha dicho públicamente. Todo bien, tiene todo el cariz de alineamiento ideológico, guerra anti-woke y los dos tipos así como... Ian, es darle una mano a un país del continente, ¿no? ¿No Claro, te parece ¿no algo te parece? bondadoso? Por ¿No favor. te parece suficiente? No, Pero pero en parece pos de la nada. libertad. nadie les puede decir a Trump y a Bessent que no han sido transparentes. Porque cuando le hablan a su electorado, a los electores yanquis, de chupa un huevo Argentina, dicho técnicamente. Sí, sí. Entonces, cuando ellos le dicen, no, mirá, lo estamos haciendo para correr a China y porque tienen recursos naturales que son claves para nuestra industria militar. Las llamadas tierras raras, el uranio, etcétera. No lo estoy inventando, lo dijeron ellos No, en claro, entrevistas. claro, por eso. Entonces, tiene toda lógica para el gobierno de Trump. Me sale, comillas, 2 mangos, la Argentina está regalada por inestable y si yo pongo esos billetes, como si esto fuera un tablero, me posiciono. ¿Y por qué lo hace Trump? Y lo tiene que hacer. Porque hace 10 años Argentina estaba en otra crisis, en un momento de inestabilidad en el 2013, antes de tener que devaluar en el 2014, cuando Kicillof era ministro de Economía. ¿Qué hizo Argentina? Estaba con problemas en las reservas del Banco Central. ¿Y a quién llamó? A los chinos. A los chinos. ¿Y los chinos qué dijeron? ¿Tenés problema de inestabilidad? ¿Qué querés? ¿Un préstamo? Bueno, te doy 15.000 palos. Pero nosotros no hablamos chino, no entendemos el chino, no conocemos lo que dicen los funcionarios chinos. Y de golpe, ¿qué pasó? Y empezaron a aparecer hidroeléctricas financiadas por los chinos, una base de observación. O sea, esto es una pelea entre dos gigantes donde nosotros, el problema que tenemos... Sí, somos un peón Claro, del tablero. Pero ¿qué problema tenemos como peón del tablero? Que estamos regalados Sí, claro. por lo frágil y lo inestable de nuestra Sí, sí, economía. totalmente. Bueno, eso. Entiendo... ¿Qué hacemos? ¿Redondeamos ya de Sony 47? No sé cómo... Uy, sí, me tengo que ir. Listo. En principio, millones de gracias. Me Por encantó favor. la No, entrevista. posta, Yo te realmente. tengo que pedir un último favor. En el reel que hicimos, Sí. el otro día yo hice esta boleta única de papel con nosotros y tu cara medio gigante acá. No, muy buena. Mostrar a la gente. Acá ¿Sí puedo acercar? está el logo. Laburazo. El logo de- Tremendo. Ah, Si ven ahí está el logo de Babel, ahí nuestros candidatos. Le voy a pedir a Jairo Estrecha si nos la puede firmar como recordatorio. Pero más vale. Voy a pasar. ¿Tenemos lapicera? No querés que se la. Tengo ¿Dónde lapicera. querés- Tengo lapicera, tengo lapicera. ¿Dónde querés que la firme? ¿En tu cara es un poco mucho? Sí, es un poco como- la firmo al lado, me da cosa mi cara. Ahí al lado, ahí al ¿Al lado lado. de la cara? Sí. Buena boleta. Muchas gracias por venir. Te despedimos con un fuerte aplauso, querido. Te invitaremos. Pongo aclaración abajo porque mi firma Claro, es te invitaremos malísima. en otro momento para seguir hablando de otros temas y otros tantos que nos quedaron afuera. Les Bueno, re- gracias por invitarme, No, chicos. vos No, gracias a Les vos. recordamos a la gente que este es un programa hecho a puro pulmón por nosotros y pueden donarnos a el alias de proyecto.babel en Mercado Pago. Sean amables, pueden pasarnos lo que quieran, lo que ustedes tengan a disposición, o meramente nos conformamos con un like, con que se suscriban y comenten qué tal les pareció la entrevista. Y última cosa, lo del sorteo, ¿lo querés decir? Sí, yo igual quería decir algo de Jairo. También Dale. escuchan a Jairo el domingo en el stream de Urbana. Sí, a las Y 6 de la el tarde. chivo que quiere usted tirar, que igual, tenemos una plataforma más grande que la de nosotros, pero nuestro público No. enorme. Por ahora. Pará, ahora, marquemos por ahora. esto. Yo vine acá porque hay un chino, ¿cómo se llama? Agustín Agustín Cordero. Cordero.
futura figura de Futura Tristán figura de Suárez. Tristán Suárez. Que cuando hicimos el encuentro de birras chinas, el primero, vino, era el más joven que había en toda la sala, me contó que escuchaba el programa, que en realidad lo escuchaban sus padres y que él también. Me dijo, tengo unos amigos que están haciendo un stream que se llama Babel. Le dije, pasale mi teléfono y acá estoy. Así que les pido que todos los que estén mirando hagan como Agustín, buenastardechina.com.ar, se meten ahí, se asocian o por lo menos saben dónde está el programa y lo escuchan todas las mañanas y si es muy temprano, on demand cuando quieran. Excelente. Muchísimas gracias, Jairo. Muchísimas gracias. Gracias. Recordamos, última cosa, que pueden participar en el sorteo que estamos haciendo de las golosinas tan deliciosas que estamos haciendo y están acá atrás mío. Acá atrás. Somos Mateo. Ah, bueno. ¿Querés tirar el arroba? Sí. @somos Mateo. Ahí mostrar la cajita. Sí. ¿Esas no eran para mí? No se va a develar el contenido. Venimos con hasta 3 cajitas, contenido sorpresa. Contenido sorpresa. Al final del programa anunciaremos la o el ganador. Les recuerdo que pueden participar comentando en el posteo que subimos, en el reel en realidad, que quedó bastante bien, quedó hermoso. Bueno, eternas gracias. Vamos a la primera pausa del día y ya volvemos con más Babel. No se vayan. Bueno, chicos,